Excelente camiseta. Gracias. No es mía, es del trabajo, pero sí. Cuéntame cuándo fue la última vez que te pasó que te traicionó el DNS. Un incidente que tuvimos en septiembre de 2025 en el que se juntaron una serie de factores, que entre ellos DNS, que nos estuvieron rascándonos la cabeza durante unas cuantas semanas. Fue básicamente un incidente en el que se juntaron nuestros pods en Kubernetes intentando resolver DNS a través de Istio, que es el service mesh que utilizamos, y haciendo un mogollón de requests, en este caso a nuestro servicio de DNS del clúster, que es de Core DNS, pero que por una cuestión de cómo Istio funciona y la frecuencia a la que hace polling del DNS, y de cómo el routing de Kubernetes funciona under the hood, digamos, para dar acceso a los containers de Istio, en este caso a los pods de Core DNS, hacía que un solo pod de Core DNS de todo el clúster acababa siendo el que respondía a todos esos DNS requests de los centenares y miles de pods del resto del clúster. ¿Qué pasa? Cuando ese pobre pod le llegan todas esas requests, hace lo que puede, pero llega un momento en el que se queda sin memoria, el pod muere y a partir de ahí pues las requests fallan. Y sí, nosotros veíamos que había problemas de resolución de DNS, pero hasta que llegamos a esa conclusión y vimos todas las condiciones necesarias para llegar a ese punto, fue interesante. Y dime, ¿cómo ha cambiado tu forma de entender el networking en Kubernetes? A lo largo de todo el proceso, una de las premisas que más costaba transmitir a toda la gente que estaba en el troubleshooting, y que creo que todos un poco tuvimos que hacer ese cambio de chip, es que en Kubernetes un service, normalmente cuando hablamos de arquitectura o cuando decimos vamos a poner nuestro servicio, nuestra aplicación en Kubernetes, asumimos que ese service es una especie como de round robin load balancer que hay en medio, un balanceador de carga que hay entre nuestro cliente y nuestro servidor, que es un poco pues el pensamiento, digamos, a la antigua de donde veníamos, ¿no? Y no es verdad. Realmente funciona más bien como una virtual IP, lo que pasa que es algo relativamente complejo, pero a la vez muy simple, que aprovecha cómo Linux funciona under the hood y reutiliza todos esos principles de networking que Linux tiene y los explota de alguna manera para poder ofrecer lo que parece un load balancer sin tener que poner un proceso en medio, un load balancer de verdad en medio, que añadiría latencia, añadiría otro point of failure, añadiría pues unas complejidades que con un service no tienes. Cuando diseñas y haces arquitectura está bien asumir eso, pero cuando haces troubleshooting hay que cambiar el mindset y decir, bueno, no, espérate, que eso no es realmente un load balancer, es una virtual IP. Y pues eso es algo que tuvimos que hacer un poco el cambio del chip durante esas semanas que estuvimos haciendo el troubleshooting. ¿Cuál crees que será el próximo It's Always DNS? Bueno, a ver, antes del It's Always DNS era It's Always the Network, y antes de eso supongo que sería otra cosa, yo no estaba vivo. Pero yo creo que lo siguiente es un poco It's Always the Model. Yo he visto mucha gente, creo que desde los últimos Frontier Model releases que ha habido, yo al menos he tenido muy pocas alucinaciones, he visto muy pocos problemas que vinieran del modelo, y sin embargo sigo viendo mucha gente pues criticando, ¿no? Es el modelo que igual ha alucinado un poco, el modelo se le ha ido un poco la pinza y no ha llegado a la conclusión que yo esperaba que llegara. No quiero decir que sea un skill issue, pero es una cuestión de aprender a usarlo y de hacer tools alrededor de ese modelo que sean mucho más resilient y toleren mucho más los fallos que pues, hasta ahora eran con DNS. Eso cada vez existe menos, ahora serán con el modelo, y después de eso, pues a saber. Pero sí, yo diría que el nuevo It's Always DNS es It's Always the Model. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Un gusto.